Buenas noches, mi nombre es María Quispe, soy del paralelo 4. En esta oportunidad voy a hablar sobre el habla y los tipos de expresión oral. Entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Importancia. Es importante en el ámbito educativo, ya que es una herramienta de carácter flexible donde se puede recopilar información cualitativa. Fases de la entrevista. Preparación, apertura, desarrollo y cierre. Las preguntas que voy a utilizar esta vez para hacer la entrevista son: ¿qué es el habla en el contexto educativo? ¿Cuáles son los elementos del habla? Mencione 3 características del habla. ¿Conoce sobre los tipos de habla? ¿Qué tipo de habla utilizaría para el contexto educativo? Buenas noches. En esta oportunidad voy a realizar una entrevista sobre el habla y sus tipos en el contexto educativo. Cuenta con la presencia de Anthony Proaño. ¿Qué es el habla en el contexto educativo? El habla es un proceso interactivo de construcción de significados que involucra producir, recibir y procesar información, creo yo. ¿Cuáles son los elementos del habla? Es la voz, la articulación, la fluidez. Creo que son uno de los elementos más necesarios para que el receptor entienda al mensaje. Mencione 3 características del habla. El habla representa la parte puramente individual del lenguaje. El habla dependerá del contexto en el cual y la instancia del habla ocurre. El habla como herramienta para moldear el pensamiento. ¿Conoce sobre los tipos de habla? No conozco ninguno, ¿me podría decir? Bueno, el habla pues son los siguientes. Actos proporcionales como por ejemplo, come, comerás, te sugiero que comas. De aseveración, por ejemplo, es mejor que pude haber hecho. De dirección, es cuando el emisor pide al receptor algo como ejemplo, te pido que hagas tu tarea. Esas son. O sea, ¿Qué tipo de habla utilizaría para el contexto educativo? yo creo que utilizaría el de dirección, ya que se puede guiar de mejor manera a los estudiantes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, ¿qué le pasa?